consulten y vean, digamos, cuando estaba con mi hija decía, vengan y vean, consulten y vean. Recién hablamos de la información, Google, los buscadores. Yo a veces por una cuestión, si querés ética, no política, no me gusta hablar de pobreza, indigencia, porque todo es relativo, tampoco comparto lo que lo que en su momento fue lo del INDEC. Yo se lo he manifestado y lo digo con tranquilidad y conciencia porque lo he dicho in per se con la autoridad del INDEC cuando nosotros firmamos el convenio y abrimos el INDEC, porque sea el INDEC o el INDEC son números y ciencia dura. Si vos querés humanizar ese número, estás en el horno. Por eso ciencias sociales, es decir, vos después le adjetivás número y el número duro. Entonces, el INDEC o el INDEC nuestro tiene que tener números duros. Con esto no quiere decir que estoy en la antípoda del INDEC, soy crítico, yo creo que ha habido nivel correctivo, lo que sí hay que hacer, nivelar bien, yo lo he dicho. El INDEC, por ejemplo, en los índices tenés que, ante la carne vacuna, tenés que poner cualquier tipo de corte, o así todo lo que va cambiando en la canasta familiar. Punto y aparte, porque si no se nos van a echar la cara. Vamos a lo del tema de pobreza e indigencia. Si vos agarrás los indicadores de las organizaciones mundiales sobre lo que entienden pobreza e indigencia, no es lo mismo que lo que nosotros entendemos por indigencia y pobreza, porque son indicadores todavía mucho más laxos, por el cual en algunos casos te dicen $1 por día, ¿sí? Ya estás por arriba de la línea. ¿Por qué? Porque del mundo, de indicadores de la FAO, de las Naciones Unidas. Entonces, si hablas $1 por día, son $30, son 300 pesos, por el cual todo el mundo, entonces, en esos indicadores mundiales estamos. Si vos está dibujado. No es que está dibujado. Habría que ser ese director que coma con... No, pero por eso, es decir, es complicado. Pero no es complicado, ¿no? Es sentido común y es lectura comprensiva, que es lo que van a dar en la facultad, porque los chicos leen pero no saben leer porque no interpretan el texto. Es decir, por eso yo dije y arranqué éticamente, no quiero hablar de pobreza e indigencia. Llamale pobreza, llamale indigencia, llamale como Bronco quiera, lo concreto es que vos tenés que tener un concepto por el cual realmente y de cabeza te concebís pobre o indigente. Si yo agarro la pirámide de ingresos, y lo tengo en un gráfico, se lo pasaba muy el otro día, donde vos tomás las clases altas, medias y bajas por ingreso de los sectores, digamos, más liberales de la economía, de cómo lo organizan, y vos comparás a esa pirámide de ingresos, lo que es el ABC1, el D, como están en esos tintines, como te hablan los economistas que dicen saber, y vos agarrás lo que la gente interpreta que es, la pirámide se deforma porque muchos de los que son de ingresos altos se consideran clase media, el clase media se considera clase media y el clase baja también se considera clase media. Entonces, no es solamente lo que es, sino lo que cada uno cree que es. Entonces, como lo digo sobre los ingresos, también va sobre lo de pobreza e indigencia. Y en ese sentido es donde, digamos, las acciones del Estado deben trabajar, porque cuando vos decís del indigente en la canasta básica, a lo mejor el ingreso no lo tiene, pero si el Estado te provee desde otro mecanismo para esa canasta básica, sea la libreta cubana, o sea la situación familiar, el Sodexo, digamos, americano, en definitiva le estás permitiendo el ingreso a esa alimentación. Es decir, en Cuba el hambre se mata con huevo y leche. Vos imaginate que acá en este país instrumentemos eso. Es decir, en China... De todas formas, está haciendo un cuadro que yo estoy mirando ahí a Doña Rosa, está del otro lado, y lo debe estar mirando y dice, ¿qué está diciendo el Estoy hablando de números. Claro, pero números por ahí muy fríos, que no es lo que vive la señora ahí del otro lado, ¿no? Que están escuchando. Y que la señora que vive del otro lado, seguramente, una inmensa mayoría, hace 10 años no tenía ningún ingreso y hoy tiene un ingreso. Es decir, para que se entiendan fácil. Sí. Y te doy el pie, gracias, porque te va a decir que soy oficialista. Pero me querés abijonear y yo te devuelvo con la realidad. Es decir, toda la sociedad que estaba excluida,
¿sí? Yo el otro día estaba a la noche en un bar. Hay cosas que son reales, ¿no? Bueno, a ver, bueno. digo yo, como comunicado soy aquí, dando todo el día en la calle. Hoy no hay comedores, hoy no hay comedores, o por lo menos hay muy poco. Pero esto tiene que ver con la presencia del Estado. ¿De dónde sale toda esta plata? ¿De dónde sale toda esta plata? Cuando volvamos otra vez a la pregunta de ¿dónde sale toda esta plata? Hoy hasta los presos, los presos cobran 4.200 pesos. La cobran 4.200 pesos. La asignación universal es el Banco Mundial. ¿De dónde sale esa plata que se le paga a los presos? Porque es una redistribución del ingreso, eso es lo que queremos generar el debate. A ver, Jorge. Es parte del modelo. ¿Sabe Martínez de Oz? Todo el mundo se acuerda quién era Martínez de Oz. Anda a la sociedad rural. ¿Qué nombre tiene el pabellón de las vacas o de las ovejas? ¿En honor de quién? Del abuelito de Martínez de Oz, que fue el que primero inventó la primera devaluación. ¿Qué fue la devaluación? Un ajuste para flexibilidad, todas esas palabras raras que nadie entiende, como vos decías, que uno trataba de explicar la realidad. Sube el dólar, ganan los exportadores. Entonces, ¿qué hacen? Licúan plata. Licúan la plata. Es decir, a ver, vamos a la calzón quitado. Entonces, claro, siempre se la lleva esa minoría. Cling, 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 cling. Entonces el de abajo mira y espera. Te decían la teoría del derrame. Papá, si tienen una represa como el Chocón, no se derrama nunca. ¿O no? Alguna vez te tocó. Es decir, lo que pasa es que cuando vienen los gobiernos populares dicen populista. Ya te desprestigian. Entonces era Irigoyen, era Perón. ¿Qué es un gobierno peronista? A ver. Un gobierno este es un gobierno peronista, un gobierno de justicia social. Esto no se puede discutir bajo ningún punto de vista. La pregunta, y te lo digo de verdad, o sea, es cómo se sigue con esto. Porque, de la misma manera, profundizando el modelo y sí teniendo medidas de contingencia, heterodoxia económica para saber sobrellevar situaciones internas o externas que puedan ser difíciles. Eso nadie escapa. ¿Quién gana el proceso? Y este proyecto, es decir, a ver, el barril del dólar estaba a $30 el barril, se fue a 120. Como los yanquis no pudieron doblar la Guerra Fría con Rusia, lo bajaron de vuelta a 30 y ahora lo tienen en 50, quebraron Venezuela. A ver, esto me chupó el dedo, digamos, tampoco hay que ser un genio. Ahora vos lo hablas a todos los programas internacionales y te hablas, a ver, papá, sale más o menos lo mismo. Entonces, ¿esto qué fue? Es un pícaro, decía, nadie escapa. Que si por mí, había uno de los, porque no todos son malos, había un tipo de mucha fortuna, entre los top 10, que tienen toda la riqueza del mundo. Decía, miren muchachos, si nosotros, esto yo lo veía en la facultad en el año en los 90, antes de creer, que miramos también número y economía. Si los 100 tipos más ricos del mundo regalaran su fortuna, esos 100 tipos en un periodo de 20 años vuelven a tener la misma plata, porque como dominan las empresas estratégicas del mundo, la gente consume y la gente... Bueno, entonces, el tipo era un gobierno, sí, nacional y popular desde un alto nivel de ingresos, pero le decía, ¿qué problema hay en darla toda si después me va a volver? Lo que pasa es que son narcisistas avaros. Los tipos, vos fíjate cuando la gilada, Europa tiene un alto nivel de gilada, entonces gastan en obras de arte. La obra de arte, ¿vale por el arte o vale porque querés blanquear plata? ¿Querés un café polémico? Vamos a empezar. No, eso está claro. La obra de arte, ¿vale por obra de arte o vale por la plata que querés blanquear y con eso licuás parte que no tenés paga? Estamos hablando de cuadros de 100 millones de dólares. ¿Entendés? Entonces, ¿vale tanto el artista de ahora sin desprestigiarlo? ¿Vale tanto? Vos fijate algunos artistas de acá que ponen en un inodoro una banana con un mono y valen fortuna, y esto pasa real. Hay que apreciar esa... Yo no desmerezco, digamos, el arte es el arte y el artesano, pero muchachos, son todos vivos. El fútbol, ¿vos te crees que Messi vale por lo que de Messi o blanquean plata? No me cabe duda. No digo por Messi. Es que no me gusta Messi, no me gusta la actitud de Messi, pero puede ser Mascherano para lo que. ¿Cuánta plata pasa por la liga? Italia, Inglaterra, nadie se fija, ¿se cuenta? Hay una frase. ¿Cómo el mundo puede decir? Todo el mundo dice, sale
Estados Unidos, pues vamos a liberar, no me voy ni a China ni a Rusia, vamos a liberar Estados Unidos sí, porque... Yo quiero bajar Marco Paz, me pasea por todo el mundo, me pegué un paseo por Europa hoy. Conocimos todo el mundo. Como los ejemplos, porque si no después te dicen acá, hablan de esto pasa y es real, o pasó en Estados Unidos. ¿Cómo salió de la crisis de la Gran Depresión, que no era recesión, depresión era peor? Con planes keynesianos. Robert haciendo un pozo y tapándolo, pero ¿qué te dicen después? Te dicen, es la guerra, fue con la guerra, con la segunda guerra que mueve la economía. Y es toda una gilada. ¿Qué porcentaje le pone Estados Unidos para la carrera militar? ¿Por qué no le dan de comer a la gente que tiene? Esta mañana hablaba con otro precandidato a intendente, José Arboleda. Si querés hablamos más, papá. Bajamos, venimos. Somos parte de la organización de un todo. Bajamos y hablábamos de transporte. Sí. Y bueno, decía que Marco Paz se ha quedado en el tiempo, con Marco Paz y que bueno, le va a costar arrancar, ¿no? Viene la autopista, y si no nos preparamos vamos a quedar como en un pozo, una meseta, no estamos preparados. ¿Y qué idea te tiró? No, yo digo, ¿usted cómo lo ve? ¿Estamos preparados o no? Creo que, supongo que si quiere ser, debe tener una propuesta. La mamá la analiza. Bueno, uno empieza por la crítica, después hay tiempo para la propuesta. El diagnóstico, ¿no? Ese diagnóstico ya lo hicimos nosotros. ¿O no lo hicimos? Pero Marco Paz está preparado, digo, ¿para qué? Para tener la autopista. ¿Cuánta gente sale de Marco Paz todos los días? ¿Sabes, José Arboleda? Yo tampoco, la cantidad de gente que sale. ¿Cuánto sale? 18.000. ¿En qué? En colectivo. Colectivo. He hablado con la gente. Acá digamos tener. Está bien, le pasó los números. Sí, porque tiene que saber la realidad. Entonces nosotros ya sabemos cuando anda el tren, cuánto van a ir para el tren. Y obviamente ¿Y eso estaba bueno o estaba mal? Y en Marco Paz una población que ha crecido, debemos estar arriba de los 60.000 habitantes. Bueno, pero digo, habitantes que tengan la oportunidad de salir a trabajar, ¿cuántos somos? Por eso, vos qué querés. Jefe de familia, digo, los que trabajan. Hay distintas variables. Una es corregir la variable del transporte, ¿sí? Que ya en ese sentido se va en un proceso de recambio, nadie escapa, lo que no se hizo en 80 años se está haciendo ahora con el tema de la vía del ferrocarril. El tema del transporte público, que estamos ahí atados a una cuestión que no es de esta gestión, ni tampoco del que estuvo, sino una cuestión de legislación, pero que nosotros venimos batallando para que entren otros actores a los efectos del transporte público. ¿Estaba muy adelantado esto o no? Yo me equivoco. Sí, vamos avanzando, pero las peleas no son diagnósticos ni charlas de café, la charla de café, después hay que remarla todos los días. Pero digamos, en esta década, sacando el tramo de 7 kilómetros de la ruta 40, todas las rutas del distrito están todas hechas ruta 3, acceso Zabales y ruta 6. Promesas que antes eran incumplidas, hoy son realidades. Si la hizo Juan, Pedro, Diego, Nación, provincia, municipio o el mago Fafá, no sé, lo concreto es que la gente va y viene por la ruta. Ahora, me llama poderosamente la atención que digan, no se hizo nada. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros entramos... ¿Qué quiere que le diga? ¿Quiere ser intendente? José Arboleda fue senador y fue funcionario. No es su gobierno. ¿Qué quiere que le diga? No, pero tengo excelente relación con José, creo que es un excelente tipo. Pero simplemente tengamos memoria activa. El Nextel era el único distrito donde vos no podías estar comunicado, era si donde llegaba a la escuela 2. Y pregúntale por qué no estaba. No porque no quería. Sino porque no lo dejaron. Y no lo dejaron, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, pero pregúntale a los que estaban. No sé, lo tira y no lo dice. Una puntita más. Y bueno, si todo el mundo sabe, quedó en la base. Bueno, está preguntarle a Bertolotti. ¿Qué le pedía? Estaba vendiendo helado a Brasil cuando estaba el secretario de Obras. ¿Está en La Plata? Sí. No, lo jubilaron porque presentaba. Pero estaba en el gobierno, estaba dentro del gobierno, estaba más arriba todavía. Pero bueno. ¿Julio? Sí. Sí, creo que estaba en un segundo piso. Estaba un poco más arriba. Fue Marco Paz Qué malo. a La Plata. Digo, al final no digo malo, siempre discutíamos sanamente y decía que yo no podíamos, nada, no puede haber dos ladrillos en línea. Pero esas cosas acordémoslas, muchachos, porque si no, viste, parece que acá no pasó nada. Yo no digo vivir del pasado, pero la historia, si no sabés leer la historia, muy difícil seguir para adelante, porque volver a cometerlo, volver para atrás. Es decir, acá es fácil la cuenta, se vota,
nació provincia o municipio. Vamos a suponer que se cambie de monta, después que se hagan cargo, después no vengan a llorar. Yo, mi conciencia está tranquila, en lo que charlábamos antes. Yo en más no puedo poner, Cristina más no puedo poner, Neto te guste mal torcido derecho, es decir, no sale del casco, no quiero ser grosero, pero el tipo puso lo que es la vida, con sus aciertos y con sus errores. Ahora quiere venir otro, listo. Ahora después... Querer venir porque querer venir un montón. Sí, bueno, pero a ver, algunos juegan a la política. En la pirámide, si vos lo llevas a la política, el sector liberal no es más del 20%. Para llegar al sistema democrático a las mayorías tenés que encandilar y enamorar al otro porcentaje, que es que no se beneficie con el modelo, pero cree que se va a beneficiar. Esto es ser un mentiroso galán, listo, punto. Las cosas hay que decirlas. Las cosas hay que decirlas. Entonces, si se cambias de modelo y te vas a un modelo que será Macri, ahora no sé quién será en la provincia, si de Narváez, porque si yo no controlo, y acá suponemos quiénes son los candidatos, después no van a decir de que... Lo único que sé es que un café queda corto para esta charla, sí. Y sobre todo que se van a ir calentando un poco más, tener que venir otro café más. Traer un economista, sí.